Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo sobre la certificación Snow Pro Core Certification de Snowflake. En este vídeo vamos a ver cómo administrar cuentas de Snowflake. Vamos a dividir el vídeo en la base de datos Snowflake, las vistas de Account Usage, Information Schema, diferencias entre las vistas de Account Usage y Information Schema y otros aspectos. Snowflake proporciona una base de datos compartida de solo lectura definida por el sistema llamada Snowflake, que contiene metadatos, así como datos de uso históricos sobre los objetos en su organización y cuentas. Cuando se aprovisiona una cuenta en Snowflake, Snowflake importa automáticamente la base de datos Snowflake a la cuenta desde un recurso compartido denominado Account Usage. La base de datos es un ejemplo de cómo Snowflake utiliza DataShare para proporcionar metadatos de objetos y otras métricas de uso para su organización y cuentas. Esta base de datos Snowflake contiene varios esquemas. En primer lugar, el esquema Account Usage, que son vistas que muestran metadatos de objetos y métricas de uso para su cuenta. El esquema Core contiene vistas y otros objetos de esquema utilizados en determinadas funciones de Snowflake. Actualmente el esquema solo contiene las etiquetas del sistema utilizadas por clasificación de datos y se introducirán vistas adicionales y objetos de esquema en versiones futuras. DataShare Usage, vistas que muestran metadatos de objetos y métricas de uso relacionadas con listados publicados en Snowflake Marketplace o en un intercambio de datos. Information Schema, este esquema se crea automáticamente en todas las bases de datos y en una base de datos compartida como Snowflake, este esquema no tiene ningún propósito y puede ignorarse. Organization Usage son vistas que muestran datos de uso históricos en todas las cuentas de su organización. Y por último tenemos Reader Account Usage, que es similar a Account Usage, pero solo contiene vistas relevantes para las cuentas para los Reader Accounts, si las hay, aprovisionadas para la cuenta. Las vistas de Account Usage, ¿qué son? Son vistas que muestran metadatos de objetos y métricas de uso para su cuenta. Y estas vistas contienen registros de objetos eliminados incluidos se incluyen en cada vista. También estas vistas tienen un tiempo de retención para los datos de uso histórico de 1 año y tienen una latencia en los datos de entre 45 minutos y 3 horas. Y bueno, algún ejemplo de estas vistas son Access History, Columns, Copy History, Databases, Functions, Pipes, Pipe Usage History, Query History, Task History o Storage Usage. Por otro lado tenemos el Information Schema. Esto es un esquema de información de Snowflake, que bueno, también es conocido como diccionario de datos, y consiste en un conjunto de vistas definidas por el sistema y de funciones de tabla que brindan información de metadatos extensa sobre los objetos creados en su cuenta. El esquema de información de Snowflake se basa en el esquema de información ANSI SQL 92, pero con la adición de vistas y funciones que son específicas de Snowflake. Y bueno, el esquema de información se implementa como un esquema denominado Information Schema, que Snowflake crea automáticamente en cada base de datos de una cuenta. Bueno, las características de este esquema es que es un esquema de solo lectura, incluye vistas de todos los objetos contenidos en la base de datos, así como vistas de objetos a nivel de cuenta, es decir,
objetos que no pertenecen a la base de datos, como pueden ser roles, warehouse o base de datos. Y también contiene funciones de tabla para datos históricos y de uso en su cuenta. Algunos ejemplos de vistas de Information Schema son Applicable Roles, Columns, Databases, Enable Roles, Functions, Load History, Pipes, Procedures, Tables, Usage Privilege. Y también algunos ejemplos de funciones de tabla de Information Schema son Automatic Clustering History, Complete Task Graphs, Copy History, Data Transfer History, Login History, Materialized View Refresh History, Pipe Usage History, Query History, Task History o Warehouse Metering History. Y bueno, entre el esquema con U6 e Information Schema hay una serie de diferencias. Por ejemplo, en Acon U6 incluyen registros de objetos borrados, mientras que en Information Schema no. En Acon U6 la latencia de los datos está entre 45 minutos y 3 horas, varía esto en cada vista, mientras que en Information Schema no hay latencia. Y la retención de los datos históricos en Acon U6 es de 1 año y en Information Schema puede variar entre 7 días y 6 meses. Bueno, tenemos otros aspectos para considerar. Uno de ellos es el identificador de la cuenta. Este identificador de la cuenta, bueno, pues junto a .snowflakecomputing.com es la URL con la que se accede a tu cuenta Snowflake. Y bueno, desde que existen las organizaciones, las cuentas se llaman de la siguiente manera. Pueden llamarse con el nombre de la organización guión el nombre de la cuenta y este nombre sirve para la mayoría de las URLs y otros usos generales. También podemos usar el nombre de la organización guión bajo el nombre de la cuenta. Esta URL sirve para escenarios o características en las que no se admiten guiones en las URLs. O también se puede llamar con nombre de la organización, nombre de la cuenta, que bueno, esto sirve para comandos y operaciones SQL. Y bueno, antes de que existiesen las organizaciones, pues había otra forma de llamar llamar al identificador de la cuenta. Y bueno, según la región y el cloud en el que teníamos la cuenta, bueno, pues se podía llamar de una manera u otra. ¿Vale? Para las cuentas de AWS de Oregón, bueno, existía antes un localizador y para estas cuentas el identificador únicamente era ese localizador. En este ejemplo, pues el localizador y el identificador es XY12345 y bueno, la URL sería eso seguido de snowflakecomputing.com. Luego, para las regiones de AWS en el este de Estados Unidos, Nueva Virginia, Irlanda, Frankfurt en Europa y en Asia del Pacífico, Singapur y Sydney, el identificador es el localizador, puntos y la región del cloud. Entonces, en este caso, por ejemplo, para Nueva Virginia, la URL, bueno, el identificador sería xy12345.us-east-1. Y bueno, para la URL eso iría seguido de snowflakecomputing.com. Y para todas las demás regiones, el identificador se compone de el localizador, la región cloud, cloud. Aquí, por ejemplo, sería xy12345.us-east-2
snowflake.aws, seguido para la URL de snowflakecomputing.com. Bueno, otro aspecto a considerar es el Query ID. Todas las consultas que ejecutamos en Snowflake tienen un Query ID y como su nombre indica, este Query ID es el identificador de la consulta y los Query IDs son únicos para todo Snowflake, ¿vale? Y bueno, a pesar de que este Query ID es único para todo Snowflake, si tuviéramos algún problema con alguna consulta, no nos basta con darle al equipo de soporte de Snowflake este Query ID, sino que también tendríamos que indicarle la URL de la cuenta Snowflake en la que hemos tenido el problema, archivos de registro si están relacionados con cualquier controlador de Snowflake, impacto comercial y naturaleza crítica del problema, si corresponde, contexto de la consulta y cualquier ejemplo de resultado de consulta, y cualquier requisito de sensibilidad temporal para una respuesta o resolución. Vale, vamos a pasar a las preguntas como en todos los vídeos anteriores. ¿Qué contiene el esquema ACON-U6 de la base de datos de Snowflake? Vistas que muestran los metadatos de los objetos y las métricas de uso de su cuenta. Contiene vistas y otros objetos del esquema utilizados en determinadas funciones de Snowflake. Vistas que muestran datos históricos de uso en todas las cuentas de su organización. O contiene vistas relevantes para Reader Account aprovisionados para la cuenta. La respuesta correcta es la A. Vistas que muestran los metadatos de los objetos y las métricas de uso de su cuenta. ¿Cuáles son las características de las vistas ACON-U6? Disponibilidad inmediata de los datos, latencia de los datos, registros de los objetos eliminados incluidos en cada vista, tiempo de retención de los datos históricos de uso o vistas creadas por el usuario. La respuesta correcta es latencia de los datos, registros de los objetos eliminados incluidos en cada vista y tiempo de retención de los datos históricos de uso. ¿Cuál es el tiempo de retención en ACON-U6 para las vistas históricas de ACON-U6? 90 días, 3 años, 2 años o 1 año. La respuesta correcta es 1 año. Los Query ID son únicos en todas las implementaciones de Snowflake y se pueden usar en la comunicación con el soporte de técnico de Snowflake para ayudar a solucionar problemas. ¿Verdadero o falso? Pues la respuesta es falso. Como hemos comentado, aparte del Query ID hay que dar otra serie de información. Las vistas del esquema Information Schema contienen registros de objetos borrados. ¿True o false? La respuesta correcta es false. Y bueno, hasta aquí este vídeo donde hemos comentado las diferentes objetos para administrar la cuenta de Snowflake. Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban a mi canal y que vean todo el curso. Muchas gracias y nos vemos pronto.